teniendo ya el proceso de skinning, por lo menos ubicado, en este caso, por ejemplo, este tipo de elementos, vamos a ver desde el outliner que se tiene activo. En este caso tenemos básicamente ya varias de las características. Vamos a activar el, la carpeta de joints para que pueda en un momento determinado poder analizar ciertos elementos que vamos a trabajar. Ahora, vamos a hacer una serie de aplicaciones adicionales que nos van a permitir generar una suerte de musculatura o de elementos adicionales que pueden implicar una evolución en el mejoramiento del proceso. ¿Eso qué quiere decir? El skinning se compone también de elementos como suavizar estas estructuras. Entonces, en esa medida, la estructura, por ejemplo, hay que suavizar estos elementos de empate, pero cuando ustedes ven que la pierna sube, la parte muscular acá es relativamente pequeña. Entonces, se puede hacer un poco más fuerte el proceso muscular de lo que es los elementos del omoplato del lobo. Vamos a tener que hacer joints adicionales. Se puede trabajar tanto con otra herramienta que es, por ejemplo, añadir sólidos que generen estas formas. Esos sólidos los podemos meter si quieren dentro de la geometría, pero toca aplicarle las mismas lógicas que se estaban aplicando en términos de el escalamiento que se le aplicó a los ojos. Pero por el momento nosotros podemos trabajar con otros elementos que no, por ejemplo, en Hidden. Podemos trabajar como con una especie de controles adicionales a manera de clústeres desarrollados o super desarrollados. Vamos a crear simplemente unas formas, en este caso, por ejemplo, voy a crear una esfera. Voy a tratar de hacerla relativamente más liviana. Voy a colocarla de 8 caras por 8 caras para que tampoco sea excesivamente grande. Nosotros no necesitamos que sea demasiado impresionante, sino que simplemente sea adecuada. Acá tenemos nuestra esfera. La esfera obviamente vamos a posicionarla, vamos a darle un volumen más o menos considerable y la vamos a posicionar en donde consideremos que va a servir para arrastrar, por ejemplo, donde va a ser el área de los omoplatos. Yo puedo trabajar la esfera deformándola de una vez, es decir, dando una suerte de plato que va a ser mi sistema de influencia con respecto a lo que es la geometría. Esto me va a servir como un arrastre adicional sobre el skinning. No tiene que hacerse de una vez con el skinning porque va a pensar los huesos que también se debe utilizar como objeto esquineable. No está a ser un controlador que genera skinning. En este caso, por ejemplo, vamos a renombrarla. La vamos a llamar, por ejemplo, en este caso sería el frontal. Y para ello vamos a realizar transformaciones y borrar la historia. Teniendo en cuenta esto, lo que vamos a hacer a continuación es eh, agruparlo. En este caso el grupo nos va a permitir de una vez, por ejemplo, así como está en este caso, duplicarlo. Lo escalamos negativo en X. Ya tenemos los dos. A esto le vamos a decir, no es LF sino RF. Y vamos a frizar las transformaciones. Ya de estos, ya tenemos básicamente los elementos. Vamos a centrar el pivote de cada grupo y vamos a renombrarlo. Perfecto, hasta el momento lo que vamos teniendo es un equiparamiento entre los dos elementos. Este equiparamiento lo vamos a manejar de varias maneras. Uno es el movimiento que hace con respecto a lo que son el movimiento de la pata. Y dos, el movimiento que vamos a generar como un SDK que se acciona cuando nosotros lo necesitemos. Entonces, en esa misma medida, vamos a nuevamente volver a agrupar cada uno sobre sí mismo. Es decir, que seleccionando el grupo superior, se hace control G y crea un nuevo grupo. Esto lo vamos a llamar, en este caso, GRP Upper Shoulder. En este caso, pues para definirlo, le decimos parent LF. Y esto mismo lo vamos a generar con RF. Nuevamente, centramos pivote, repetimos la labor
Y lo que estamos teniendo acá son dos grupos básicamente iguales. ¿Por qué se me requiere esto? Vamos a crear un nuevo grupo, lo vamos a llamar en este caso bind y le colocamos un grp y se lo vamos a meter dentro de hidden, lo que significa que va a estar oculto. Por el momento vamos a visibilizarlo para que no haya ningún inconveniente, y cada uno de estos lo vamos a meter dentro del bind. Ya tenemos nuestra labor. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? El objetivo es que arrastre este primer grupo. Digamos que esta rotación del joint, o sea, este joint como tal, es el que va a arrastrar el grupo. Obviamente, como rota, no va a hacer movimiento de rotación en este sentido, no tiene ningún problema. Pero cuando yo haga esto, mi objetivo es que él se mueva con el objeto. Si necesito que lo haga. Entonces, lo que vamos a hacer para que podamos trabajar sin ningún inconveniente es analizar este joint, y lo que vamos a hacer con este joint es arrastrar el equiparable del grupo superior del parent con un constraint, en este caso point, puede ser que no mantenga, que mantenga el offset, le damos add. Eso que lo que va a hacer que cuando yo mueva esto, se va a mover lo suficiente como para que esto lo podamos manejar y genere la influencia muscular que estamos necesitando. De la misma manera, entonces, en el otro extremo, repetimos el proceso con el otro hombro. Eso nos va a dar este movimiento. Por el momento ya se va generando. Perfecto. Hasta ahí digamos que tenemos ya una ubicación básica. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer una cosa que llaman SDK. En este caso el SDK lo que implica es un controlador y un controlado para ejecutar ciertas acciones. Pero antes de eso, para poder ver más o menos qué está implicando, lo que vamos a hacer es seleccionar, en este caso, el objeto del bind, y dentro de la geometría, como está bloqueada, lo seleccionamos con control. Y vamos a ir a skin, vamos al edit, en este caso del skin, vamos a añadir la influencia. Le vamos a añadir influencia de este objeto. ¿Eso qué significa? Que este objeto también genera arrastre sobre el personaje. Obviamente no necesitamos que sea tanto el arrastre, pero pues eso lo vamos a controlar en la siguiente etapa, que es el refinamiento del skin. La siguiente esfera, repetimos el proceso, add influence, y ya cada uno genera su propio movimiento. ¿Qué sería el resultado en términos prácticos? Sería este proceso. Como podemos ver, va arrastrando lo que es en el movimiento muscular. Obviamente hay que, como les digo, refinar cierta parte del movimiento para que esto favorezca ciertos aspectos de la movilidad que necesitamos que se tengan en cuenta. Entonces, por eso tenemos un primer grupo. El primer grupo solamente va a servir para que haya un arrastre con respecto a la volumetría, cosa de que si el personaje se mueve hacia adelante, hacia atrás o tenga algún tipo de movimiento, esos músculos puedan responder. Obviamente tenemos que generar una serie de librerías que favorezcan el movimiento. Entonces, digamos que cuando yo tengo este movimiento superior, yo puedo hacer que ellos tengan una relación diferente y que se estén ejecutando, digamos que en tiempo real, para poder modificar variablemente estos elementos. Ahora, ¿qué vamos a hacer a continuación? Ya teniendo esto más claro, podemos analizar el logo. Por el momento vamos a desbloquearlo. Vamos a All Shape, Object Display, Drawing Overrides y lo ponemos en normal. ¿Okay? Para poder irlo seleccionándolo relativamente de una manera rápida. Entonces, de esa manera podemos insertar los elementos que consideremos deben ir en términos de un bind. ¿Eso para qué? Para generar, por ejemplo, procesos de musculatura y procesos, digamos que de movimientos adicionales. Ahora, hay otras técnicas que vamos a ver más adelante que se llaman blend shape correctivos, y lo que hacen es combinar estos bind con los blend shape correctivos y podemos generar un movimiento muy acertado, muy preciso para poder, digamos que, contribuir a lo que va a ser la forma natural del esquí.